Esta disertación estará brindada por el licenciado Sergio Chousa. Él es un economista de la UBA, es docente de esta casa de altos estudios, es profesor de la Universidad Pública de Dock Sud, además miembro del Consejo de Administración del Fondo Federal Fiduciario de Infraestructura Regional. Se dedica a la investigación de diferentes temas que tienen que ver con las finanzas, la macroeconomía y la política monetaria del país. Bueno, sin más presentación, le damos la bienvenida a Sergio, de parte del espacio Rawson Nuevo, de parte de Pablo García Nieto. Bueno, Sergio, te escuchamos. Adelante, contanos. Todo tuyo, Sergio. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Bueno, Sí, buenas aquí noches, te escucho bien. Jessica, Ezequiel y a todas las compañeras, compañeros y asistentes en general, toda toda la gente de la provincia, de esa provincia hermosa, que bueno, esperemos estar pronto por ahí, que el tema este de las distancias es un poco impersonal y es un poco complicado, pero bueno, dentro de todo, estos medios electrónicos un poco sirven para paliar esta situación horrible, ¿no?, que estamos viviendo. Bueno, en primer lugar agradecer de sobremanera por la invitación, de nuevo Jessica, Ezequiel y a Pablo, y bueno, abrir, ¿no?, problematizar algunos temas que están sucediendo en la economía argentina, abrir el juego y discutir, ¿no?, que cada uno dé su valoración y que podamos discutirlo abiertamente. Yo como propuesta, a modo de disparador, me gustaría exponer algunas plaquitas para que no sea tan aburrido y opaco de solamente verme la cara, que aparte no es algo muy grato. Las placas tal vez tampoco son tan gratas porque el estado de la economía argentina está complicada, pero me parece que le da un poquito más de dinamismo, así que les propongo que hagamos ese abordaje. A ver si podemos compartir. Creo que ahí están viendo la pantalla. ¿Escuchan bien y ven bien? Háganme un ok. Bueno, ahí la vimos. Bueno, un poco estos son los disparadores generales que proponemos abordar, pero el contexto general es el estado de la economía argentina, ¿no? Entendiendo un poco de dónde partimos, hacia dónde vamos y cuáles son las complejidades de la situación actual, siempre tratando de poner un poco de contexto, ¿no? Porque me parece que lo que nos pasa a todas y a todos cuando vemos las noticias, escuchamos a algún economista o especialista hablar del estado de la economía argentina hoy, falta a veces un poco de contexto, ¿no? Se habla tal vez desde un tono crítico o desde un punto de vista de defensa, particularizando lo que viene pasando en las variables económicas de estas semanas, estos meses, pero falta darle un poco de contexto de qué es lo que está pasando en el mundo, cuál es el impacto de la pandemia, y eso me parece que vale la pena problematizarlo. Así que bueno, esos son un poco los disparadores. Empezamos con la situación en materia de actividad visto en perspectiva. ¿Qué estamos midiendo acá? Yo voy a tratar de ser lo más didáctico posible, a pesar de que no dejan de ser temas económicos que usan algún gráfico, algún tecnicismo de estos que nos gustan a los economistas, pero vamos a tratar de ser lo más básicos posibles para allanar el terreno y no dejar a ningún compañero, ninguna compañera fuera por cuestiones meramente técnicas. Lo que estamos viendo es un gráfico de evolución de la actividad económica de Argentina, ¿no? Es algo muy semejante a cuando nos dicen, bueno, cómo anda el PBI de Argentina, cómo anda la producción, actividad, PBI, a todos los fines prácticos se usan como sinónimo. Y esta es la evolución a lo largo de muchos años. Hace 15 años empieza esta serie, empieza en 2004 hasta la fecha, hasta el mes de julio de 2020, que es el último dato disponible. Ustedes saben que esta información tiene un poquito de rezago, con lo cual ahora vamos a ver qué pasó en esos meses entre julio y ahora inicios de octubre, ¿no? Pero este es el último dato consolidado de actividad económica. ¿Qué nos marca esto? Bueno, esto es un promedio de todos los sectores de la economía argentina, cómo están evolucionando. Si se produce más, esto crece; si se produce menos, si cae la producción, esta curva cae, ¿no? Es un número índice, con lo cual esto es una medida homogénea. Si sube quiere decir que la cosa va bien, si baja
quiere decir que la economía argentina se está deteriorando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos la evolución creciente a lo largo de los años de los 3 gobiernos de Néstor y Cristina. Desde 2003 en realidad empezó un poco antes el crecimiento, después del rebote de la salida de la convertibilidad, que tuvimos una crisis muy aguda, y a partir de ahí empezamos a rebotar, empezamos a crecer, la economía avanzó de forma muy acelerada y muy consistente. Hay ahí un valle, ¿no? En 2009, ¿lo ven? Cuando fue, recuerdan, la crisis financiera internacional, que le pegó muy fuerte a todo el mundo y también a la Argentina, y hubo ahí un traspié sobre el devenir de la economía argentina, y después casi que saltó eso y desde 2010, 2011 volvió a crecer. A partir de ese punto, en buena parte del segundo mandato de Cristina, se empieza a ver cierto desgaste, ¿no? Cierto agotamiento de algunas cuestiones de la macroeconomía, como ser la política externa. Ya las exportaciones dejaron de dar tanto rédito, tanto superávit. Ya la situación en materia de la balanza energética, ¿se acuerdan que empezábamos a tener un atolladero en materia del resultado de las importaciones y las exportaciones del rubro energético, de petróleo, de gas, todo lo que sirve para hacer la transformación que llega a la energía en nuestras casas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empieza a ver cierto agotamiento, cierta desaceleración del aumento, ¿no? Entre 2011 y 2015 el crecimiento, hay un crecimiento, pero es muy reducido. Y después, bueno, tenemos los últimos 4 años del gobierno de Mauricio Macri, donde empezó con una caída en 2016, después hubo un repunte en 2017, y después 2 años de caída muy fuertes, muy importantes, ¿no? A ver, la economía de Macri tuvo una caída del 5%. El PBI cayó 5 puntos entre 2015, o sea, 2016, fines de 2015, y 2019. 5 puntos es bastante para estas cuentas que se mueven muy poquito. Y si lo medimos en términos per cápita, porque en ese lapso la economía argentina sumó más argentinas, más argentinos, se sumó de a 1,1% de la población, es algo así como 2 millones de personas en esos años. Bueno, tenemos 9% de caída del PBI per cápita por persona, por argentino y argentino, en los años de gobierno de Macri, con lo cual, bueno, la economía no anduvo bien. Y después ahí se ve un poquito pintadito, no sé si se ve muy tenue o no, pero tenemos estos últimos meses de pandemia. Y el impacto de la pandemia es brutal, sobre todo en las economías del mundo. A ver, si pensamos cómo le pega a Argentina en perspectiva global, más o menos uno tendería a pensar que vamos a estar por el promedio. Y ahí es importante diferenciar 2 medidas, ¿no? Porque cuando se habla, vieron que se está escuchando mucho estos días, estas semanas, de, bueno, Argentina va a ser el país del mundo que más va a caer. Uno escucha a los Milei, uno escucha a los experts. Bueno, hay que matizar varias cosas. Primero, en materia de PBI, no vamos a ser el país que más va a caer en el mundo, ni de casualidad. Van a caer más, por ejemplo, en la región Ecuador, Perú. Por fuera de la región seguramente van a caer más España, Italia, posiblemente Francia. Pero por fuera del PBI, lo que es importante analizar es cuánto era la proyección que tenían las economías al inicio del año y cuánto se termina realizando, materializando a fin de año. ¿Por qué? Porque Argentina, recordemos, cuando empezó este año, ya se preveía que la actividad económica iba a caer. ¿Se acuerdan que la caída se estimaba entre 2,5% más o menos? Y eso era producto de que Argentina entró en este 2020 en una situación de virtual default, estábamos en una situación de virtual incumplimiento de nuestros pagos al exterior y arrastrando problemas macroeconómicos muy agudos, en particular relativos a la evolución del dólar, a la evolución de las reservas y a salarios que lamentablemente tenían una trayectoria muy a la baja, por ende afectaban el nivel de consumo de la población. Entonces, Argentina ya tenía una hipótesis de caída del PBI para este 2020. Los demás países no. Ni Chile, ni Uruguay, ni Brasil, ni Perú, ni Colombia. Fuera de la región, ni Estados Unidos, ni Francia, ni España, ni Italia, ni el Reino Unido, nada. Ningún país, o casi ningún país, Venezuela sí, tal vez Nicaragua sí,
pero sacando algunas anomalías, casi ningún país del mundo tenía una proyección de caída para este año. Con lo cual, si medimos el impacto de la pandemia como debe ser, o sea, viendo la diferencia entre lo que íbamos a caer y lo que terminamos cayendo, vamos a estar entre los países que menos afectación tuvo en materia económica producto de solamente el efecto pandemia. Si agregamos el efecto del default y del arrastre de la crisis cambiaria, de la crisis de salarios, de la crisis inflacionaria, sí, posiblemente estemos de la mitad de tabla para abajo, ¿se entiende? Pero solamente considerando el efecto de la pandemia, muchísimos otros países del mundo, y acá incluyo a Brasil, incluyo a Estados Unidos, a España, bueno, a todos los que dijimos de Europa, también el Reino Unido, también Chile seguramente, Bolivia, Paraguay, van a caer más por el efecto pandemia que nuestro país. Pero bueno, la caída es realmente muy considerable. Estamos hablando de un impacto sobre las economías de alto calibre. 25% cayó, ven que es un desplome, el gráfico lo muestra ahí en el mes de abril, es un desplome monumental, 25% en el mes de abril, y si nos remontamos, si consolidamos todo lo que va a ser la proyección para este año, 12% se espera de caída para la economía argentina, es realmente mucho, y bueno, va a costar un par de años dar vuelta a esta ecuación y empezar a revertir esta situación en materia económica, ¿no? Ahí hay una consideración que hacer que es la siguiente, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente placa. Y es bueno, esto de PBI no es el indicador que más nos duele. Seguramente los indicadores que más nos duelen son los sociales, socioeconómicos, sociolaborales, y ahí la situación también es dramática. Y es dramática no solamente por el impacto de la pandemia, sino también producto del arrastre que ya venía trayendo la economía argentina. Esta última semana, hace una semana, ustedes deben estar enteradas y enterados, se conocieron los números de la situación, de la encuesta permanente de hogares, los números socioeconómicos, marcando este numerito que ven ahí abajo, este porcentaje del 40,9% de hogares de argentinos, en realidad de personas, en medio en materia de hogares es 30,4%, 40,9% son las personas argentinas en poblaciones urbanas que están por debajo de la línea de la pobreza. Ustedes saben que la pobreza en Argentina se mide una línea a partir de la cual se miden los gastos económicos que tiene que hacer una familia para poder alimentarse, llegar a fin de mes para cubrir el costo de la comida y después algunos gastos muy básicos, muy esenciales por fuera de los alimentos. Si vos no superás con tus ingresos como familia o como persona a esa línea de la pobreza o de la indigencia, entonces caes por debajo de la línea de la indigencia o de la pobreza. Bueno, hoy 40% de las argentinas y de los argentinos no logran superar esa línea de la pobreza, es una situación muy dramática. Pero recordar también de dónde partíamos, ¿no? Partíamos de una situación de 35,5% de argentinas y argentinos pobres a fin del año pasado. O sea, en este primer semestre se sumó 5% más. Es un número que preocupa, es un número que hay que atender. En particular, ustedes saben, menores de 14 años, este número trepa al 56%. Es algo muy grave. Esto es futuro que está puesto en riesgo. Pero, bueno, hay que contextualizar. ¿Y cuál fue la respuesta del Estado ante esta situación tan crítica? Bueno, fue el programa de ingreso familiar de emergencia, el IFE, y el ATP, que fueron los dos grandes programas por excelencia, uno para atender a las situaciones de extrema vulnerabilidad de personas sin ingresos y otro para atender la situación de las empresas que emplean una masa muy importante de trabajadoras y trabajadores, pero no le daban los números para pagar los salarios y el Estado viene a cubrir la mitad de esos salarios, ¿no? Entre esas dos políticas seguramente va a haber un paliativo sobre estos números que no llegaron a ser captados en este indicador del primer semestre. Este 40,9% de pobreza, que representa 28,6 millones de personas, perdón, 11,7 millones de personas de las 28 que son medidas por la PH, estas 11 millones de personas,
no llegan a estar captados por el efecto del ATP y del programa IFE, porque eso empieza a pegar estadísticamente sobre el segundo semestre de este año, que no es medido en estos números que se publicaron la semana pasada, con lo cual seguramente cuando sea captado ese efecto, seguramente va a bajar de a poquito, va a empezar a bajar este 40%. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. La salida de fondo para paliar esta situación es la creación de empleo y en particular de empleo privado, ¿no? El empleo privado en Argentina, ustedes saben, tuvo un deterioro de 2,5 puntos, pasamos al 13% de desempleo en Argentina, y es una situación que también es problemática porque es acumulativa. En los últimos años se ha deteriorado la tasa de empleo, se ha destruido empleo privado de forma consistente, y eso es algo que es urgente que podamos revertirlo. Entonces, por favor, chiflenme, háganme un gesto si no se entiende, si no se me escucha bien, o lo que sea, por favor, porque yo me apasiono hablando y por ahí pierdo el contexto. Se escucha perfecto, señor. Muchas gracias, compañera. Excelente. Bueno, y esta es la misma foto, pero en materia de indigencia. Son aquellos que ni siquiera logran cubrir los requerimientos kilocalóricos mínimos como para poder alimentarse. Estamos hablando de 10,5% de personas que en materia de hogares son 8,1%. Este 10% forma parte del 40%, no es que está por separado. Esto es 10% que forma parte del 40%, pero es muy problemático. Son 3 millones de argentinas y de argentinos que no están pudiendo llegar a parar la olla, digamos, como para poder tener una alimentación que sea suficiente en términos kilocalóricos. Una foto muy, muy preocupante que tenemos que revertir de forma urgente. Es la conjunción de varios factores, un arrastre muy importante, además de la crisis del default que tuvimos en la primera mitad de este año y la crisis muy, muy enorme, muy aguda de la pandemia. Siguiente placa, quería mostrar lo que pasa en materia de inflación. Inflación, un flagelo en nuestra economía argentina, un problema que viene de arrastre, se agudizó brutalmente en los últimos años. Ustedes saben que cerramos 2019 con la inflación más alta en 28 años. Cerramos 2019 una inflación del 53,8%, ¿se acuerdan? Fue la inflación más grande desde 1991. Una situación muy, muy traumática, una inflación galopante que obviamente desordena a todo el resto de la economía, porque rompe las referencias, los precios relativos, hay pérdida de poder adquisitivo asociada, bueno, una situación muy, muy desmadrada en materia inflacionaria. De a poco ese número este año estuvo bajando. Esta es la parte de la charla que me van a empezar a tirar con de todo, porque van a decir, che, pero mi salario, mi bolsillo no se nota. Bueno, créanme que se notaría si la inflación estuviera subiendo. Entonces, hay un efecto que es estadístico, que es que empieza a tener cierta desaceleración. Tal es así que las proyecciones lo que marcan es que, acá pusimos 3 escenarios, uno base, uno optimista y uno pesimista. En el pesimista, que no se va a dar, vamos a terminar este año con una inflación de 35%. O sea, fíjense la diferencia, entre 53 y 35, hay un umbral importantísimo, ¿no? Ahí, ayúdenme con los números, 18 puntos de diferencia en el escenario peor de todos, el peor escenario de todos. Y si llegamos a cerrar en 31, que es el escenario más probable, vamos a bajarla 22 puntos de un año al otro. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Nos tenemos que conformar con esto? No, definitivamente no. Esto recién empieza. Tenemos que ir a niveles de inflación normales como el del resto de los países del mundo y en particular los de la región. Tenemos que ir gradualmente, muy gradualmente, a inflaciones en el orden del 5%, qué sé yo. Uruguay es el más desordenado, tiene 9% de inflación. Brasil, ¿cuánto tiene? 2, entre 2 y 3. Bueno, tenemos que ir a eso. Pero eso no nos podemos sobregirar, no podemos intentar hacerlo de un año al otro como intentó hacer Sturzenegger. ¿Se acuerdan? Lucas Liach, como intentaron hacer posteriormente Sanleris, Duhovne, Prat Guy en el Ministerio de Economía, que lo intentaron hacer de forma muy acelerada y con una receta totalmente absurda se les terminó desmadrando y terminaron en ese colapso del año pasado, 2019. Esto es un escenario auspicioso, pero recién empieza. Hay que seguir trabajándolo mucho y evitando descontroles, ¿no? Porque si en un mes esto se te dispara, es como que tiraste por la borda todo lo que trabajosamente fuiste
generando este año. Esta es la comparativa contra la inflación. Acá también pueden tirarme con de todo y están en todo su derecho. ¿Qué les muestra esto? Y esto es, vamos a ponerle todos los matices que hagan falta. Esto nos muestra que la inflación no está superando a los salarios en lo que va registrado. Solamente hay datos hasta julio por ahora, todavía no salió agosto, no salió septiembre, pero lo que marca esto es que la inflación está yendo por debajo de los salarios. Ojo, hay que ponerle varios asteriscos. Uno de los asteriscos es que son los salarios de los que siguen y de las que siguen teniendo trabajo, porque lamentablemente dijimos, se perdió más de 1 millón de puestos de trabajo producto de la pandemia, ¿no? Y eso no está siendo medido. Una persona que pasó de tener un salario, el que sea, a tener 0 porque quedó desempleada, no está siendo medido acá. Otro asterisco que tenemos que ponerle, esto mide hasta julio, tenía un envión inicial. Ven que las curvas, la curva superior, la verde punteada y la verde llena más oscura, empiezan como un envión superior hasta marzo, justo cuando empezó la pandemia, donde empezaban a ganarle con más fuerza y después, taca, se empiezan a aplacar. Y hoy en día están casi a la par, igual le siguen ganando. Entonces, lo que hay que marcar acá es que venían con un arrastre de los meses previos, cayó la pandemia y empezó a afectarles de forma más severa. Y el tercer asterisco que hay que marcar es que lamentablemente seguramente esta curva se revierta y en promedio los salarios van a perder en este 2020 contra la inflación, pero lo que queremos marcar con este gráfico es que no va a ser tan brutal la caída del poder adquisitivo de los salarios en este 2020, a pesar de la pandemia, del default, de la crisis heredada, de todo, no va a ser tan brutal como por ejemplo fue en 2019, o por ejemplo fue en 2018, donde sin pandemia, sin default, tuvimos una caída de salarios muy importante. Entonces, bueno, esto es importante marcarlo. Vamos a ver los números de cómo viene la situación en materia productiva. Son los datos de la industria en los últimos años. No sé si llega a ver bien ahí los dos segmentos. Ahí marcamos, estos son cómo cae o sube la industria mes a mes. Si va para abajo, quiere decir que cae. Si va para arriba en verde, quiere decir que sube. Bueno, todos los números de este año, al principio de este año estaba casi en cero, casi en cero. Y después, bueno, llegó la pandemia y fue brutal la caída, ¿no? Como en todos los sectores. Ahora, el último dato que salió ayer fue el 7,1% de la caída. Muy paradójico, fíjense, en comparativa con 2019, sin pandemia, y este 7,1 cae más o menos la industria en Argentina casi a la par de lo que eran las caídas de la industria en un año sin pandemia, ¿no? Muy paradójico esto. Pero bueno, es algo que de a poquito tenemos que seguir revirtiendo. ¿Es posible que termine este año ya en cero? Se viene dando, ahora lo vamos a ver en la siguiente placa, esto es la lupa más abajo todavía, es la lupa yendo al día a día. Esto es un indicador que se llama predictor, un indicador que construye a partir de otras series, una serie que proyecta la evolución de la actividad industrial. ¿Y qué es lo que nos marca? Lo que nos marca es que la primera semana del mes de septiembre ya estaba virtualmente a la par que antes de empezar la pandemia. Si ustedes siguen la línea esta de cómo estaba la actividad previo a empezar la pandemia, no puedo dibujar acá, ¿no? Bueno, pero más o menos imaginariamente sigue la línea de la actualidad cómo está y proyectenla al mes de marzo, al 19-20 de marzo, y estamos casi a la par, ¿no? Entonces, esto es auspicioso porque quiere decir que ya este deterioro, fíjense, ¡pum!, cómo fue el desplome del mes de abril, bueno, ya lo pudimos desandar. Obviamente que hay heterogeneidades, ¿no? En todos estos sectores, actividad económica, industria, hay heterogeneidades muy marcadas. Hay algunos sectores que pudieron volver automáticamente a la producción y hay otros que todavía siguen teniendo restricciones sanitarias, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que atender esas particularidades. Pero la industria, por ejemplo, de automotriz ya está creciendo. Ayer salió el dato del 16% de aumento en el mes de septiembre, quiere decir que ya está creciendo, ya volvió a crecer. Ni siquiera está a la par de cuando empezó la pandemia, ya volvió a crecer. Pero otros sectores, por ejemplo la industria petrolera, todavía no recuperó. Todavía está bastante abajo. Ustedes les cito la petrolera porque la provincia sé que tiene incidencia. Bueno, vamos a ver algunos otros puntos
en materia más financiera. No quiero aburrirlos con esto, digamos, ni ahondar en tecnicismos, pero quiero marcar lo siguiente. Se viene dando en los últimos años en Argentina un problema de financiamiento mayúsculo, ¿no? Y esto está íntimamente ligado a lo que vemos todos los días en los diarios, en las conversaciones, en los WhatsApp que circulan de la cuestión del dólar. Argentina tiene un problema severo para cubrir sus diferencias entre ingresos y gastos. Argentina está gastando más de los ingresos que tiene. Y esto no necesariamente es negativo, de hecho lo hacen muchos estados del mundo, ¿no? Estados Unidos es el caso más paradigmático, un país que sistemáticamente tiene déficit, nunca llega a cubrir con sus ingresos lo que gasta, pero el mundo confía en ellos, confía en la economía estadounidense y todos lo financiamos. Cada vez que compramos un dólar, estamos financiando ese déficit de Estados Unidos. Bueno, otros países no es tan grosera la situación, no tienen los déficits tan marcados que tiene Estados Unidos, pero sí tienen déficit igualmente, ¿no? Entonces, para Argentina es un problema porque en general los inversores no confían en la economía argentina y eso trae complejidades. ¿Cuál fue la solución de los últimos años? Buscar cubrir ese déficit en los mercados internacionales. Por eso fue el mega endeudamiento que experimentamos, que fue brutal, que fue un problema enorme que sufrimos, todavía lo estamos pagando y lo vamos a pagar por años. Pero eso de a poquito se empieza a revertir. ¿Cómo? Bueno, con la renegociación de la deuda, ahora vamos a charlar un poquito en especial sobre eso, pero con algunas estrategias que viene implementando el Ministerio de Economía Nacional para revertir, para dar vuelta este endeudamiento y que en vez de tomarlo en dólares, podamos aprovechar un poco el excedente de ahorro nacional. Hay ahorro de las argentinas y los argentinos, hay un montón de ahorro. Los argentinos y las argentinas ahorran muchísimo. El ahorro nacional no es el problema es canalizarlo. En vez de que se vaya a la fuga, que se vaya a cuentas en el exterior o que simplemente se atesore debajo del colchón en dólares billete, que eso se canalice a financiar al tesoro y que después eso vaya a obra pública o se canalice a financiar a las empresas y vaya a más actividad y más empleo. Entonces lo que muestra esto es cómo se fue revirtiendo y cómo el Estado Nacional de a poco, a lo largo de los meses, fue consiguiendo más financiamiento genuino. No importa el tecnicismo lo que implica es, ven que pone ahí la última fila que pone rollover, es el refinanciamiento, es el financiamiento que tiene el Estado a la hora de poder volver a renovar cada mes lo que le vence de deuda en pesos. Entonces, ¿qué es lo que marca esto? Que bueno, al principio de año podía renovar solamente casi la mitad, un poquito más de la mitad, 58% de lo que le vencía. Y después fueron pasando, en febrero fue el peor momento, menos de la mitad, fueron pasando los meses y cada vez más el Estado Nacional logró refinanciar sus deudas y cubrir sus gastos por arriba incluso de lo que se le vencía. Entonces esto es importante, ¿no? Porque es la alternativa para que el Estado argentino no esté endeudándose en el exterior, en los mercados internacionales, en dólares, y después cada tantos años tengamos que pagar estos ciclos de sobreendeudamiento que tantos daños nos hacen, ¿no? Entonces es uno de los puntos importantes que está teniendo este año. Bueno, otra placa también muy técnica que lo que marca es cómo fue bajando el costo de financiamiento, y en esta en particular me quiero meter porque es muy importante. Esta placa lo que marca es cuál fue el resultado, el gran logro de la renegociación de la deuda. Ustedes saben lo que fue, no deben haber sido ajenas y ajenos como militantes, como gente comprometida con la política y con la economía, de lo que fue, lo trabajoso que fue el proceso de renegociación de deuda que se cursó este año. Empezó, gracias Amir, empezó en el mes de abril formalmente, ya venían con unos diálogos previos, pero a lo largo de abril se intensificó y se consolidó con el cierre el día 4 de septiembre, cuando se hizo la liquidación de final de todo el canje de la deuda con los acreedores privados. Falta el Fondo Monetario, que ahora está en curso y va a durar seguramente hasta marzo o abril del año que viene. ¿Cuál fue el principal logro? Bajar la tasa de interés. Acá tenemos dos curvas, una nos da a lo largo de los futuros años, ¿no? Los que van a venir todavía no llegaron, una curva superior, que es la curvita negra, y otra línea, que es la curva celeste. La curva negra era cuál era el perfil de intereses, cuáles eran los intereses que Argentina pagaba para
este endeudamiento que tenían con los mercados, con los acreedores internacionales, con los bonistas, con los BlackRock, Templeton, todos estos, uno no dice fondos buitres, porque en esta oportunidad no eran fondos buitres como eran los de 2014-2015, pero bueno, son grandes jugadores de peso. Entonces, ¿qué es lo que nos marca esta curva? Cómo bajó Argentina su costo de financiamiento. Gracias, Adrián. No sé si me saludan porque están yendo. Si se tienen que ir, no hay problema. Y fue fenomenal lo que bajó Argentina su costo de financiamiento. Se bajó desde un promedio del 7% hasta un 3,1%. Más de la mitad se bajó lo que Argentina paga. Esto es todo lo que los años en promedio paga. Ahora vamos a empezar de un poquito menos, casi desde el 0, y después va a ir promediando en torno al 4%. En promedio lo que pagamos es 3,1%, que es mucho más normal lo que pagan los países de la región. Y esto es un paso formidable, fundamental. Con la curva de arriba no podíamos sobrevivir. Uno dice, ¿qué es eso? 7%, y tiene que ver conmigo. Bueno, créanme que no es viable una economía teniendo que financiarse, teniendo que pagar todos los años deuda externa al 7%, como nos había dejado la administración anterior. Con lo cual este fue... Tenés que ir con mami porque vas a estar con los chicos en la catequesis. Sí, sí. Por favor, sí, disculpen, silencien los micrófonos. Disculpe, licenciado, puede continuar. No hay problema. Igual la catequesis es más importante que esto, sin lugar a dudas. No, lo que quiero decir es que fue realmente un avance muy importante y lo tenemos que poner en valor. Lo tenemos que poner en valor porque muchas veces se bastardea lo que fue la negociación argentina, que tardó mucho, mentira, digamos, todas históricamente las negociaciones no se solucionan de un día para el otro, justamente porque vos te querés parar de una postura de defensa nacional, ¿no? Si querés defender los intereses nacionales, no vas a sentarte y aceptar la primera contrapropuesta que te van a dar, sino que vas a tratar de pulsar, ¿no? De llevar adelante esa pulseada de la mejor manera posible. Se bastardea diciendo que solamente se patea para adelante, totalmente mentira. Lo que te estoy mostrando es que incluso en los años donde más vamos a pagar intereses, que es a partir de 2028, sigue estando muy por debajo el promedio de intereses que pagamos respecto de lo que nos había dejado la administración anterior, con lo cual hay que poner en valor lo que se hizo y son de esas cosas que perduran a nivel intergeneracional. Fíjense que esta curva vence en 2044, o sea que lo van a pagar nuestras hijas, hijos y no, nuestros nietos no, pero bueno, nada, va a durar varios años. Bueno, vamos a meter un poquito de nuevo para cerrar. Hago 15 minutos o 10 y ya cerramos, así no nos quemo. ¿Qué se nos viene? Presupuesto 2021. Fundamental, y esto afecta en todos los territorios. Esto no es algo de centralismo porteño o de economicista, no. Esto es lo que importa en materia de para qué tiene que estar un Estado presente. Va a haber una inversión fenomenal en materia de gasto de capital, lo que se llama inversión en infraestructura, que va a revertir, fíjense cómo se dio el deterioro de los últimos años, ¿no? Cómo va cayendo, taca, las barras amarillas y empieza a revertir. Para el año que viene ya se proyecta 2,2 puntos del PBI, no importa la medida, son 600.000 millones de pesos, que es obra, construcción, vivienda, infraestructura que se va a aplicar en todos los territorios nacionales. Ustedes saben que esta administración nacional es muy federal y desarrolla la obra pública en todo el país. Y esto es fenomenal. ¿Por qué? Porque la obra pública, ¿qué hace? Ya lo sabemos, dinamiza el empleo. Eso a su vez lo que hace es movilizar actividades como la construcción, que se eslabona con rubros industriales que hacen a veces de proveedores. Eso genera más puestos de trabajo. Los proveedores a su vez gastan, es gasto corriente que después moviliza industrias como la alimenticia, industrias como la petrolera para todo lo que tiene que ver con el transporte, el combustible que usa el transporte, lógicamente. Entonces, bueno, es fundamental, ¿no? Esta inversión que se va a hacer el año que viene, que va a ser la mayor desde el año 2016, y es uno de los puntos fuertes del presupuesto del año que viene. Inflación se pronostica 29%, también un poquito a la baja respecto de este año. Aquí hay que cruzar los dedos, hay que trabajar muy fuerte para que la inflación de este año, perdón, del año que viene sea del 29%. Si se logra, va a ser de nuevo un paso muy importante en
de a poquito, sin pausa y sin prisa, empezar a trazar esta trayectoria de desinflación, que es lo que necesitamos para que la economía argentina sea más normal. No podemos seguir teniendo estos niveles de inflación muy desacoplados de lo que le pasa al resto de los países del mundo. Bueno, fuerte recuperación, ¿no? Así como dijimos que este año la proyección es de caída del PBI, de la actividad de la economía argentina, 12%, para el año que viene ya se proyecta un aumento del 5,5%, que es muy importante. Si se logra esto, vamos a tener un año de revitalización plena de la economía, vamos a vivir realmente como no vivíamos desde 2017 y yendo más atrás desde 2015, un rebote que se va a sentir, realmente se va a sentir en el día a día, de cómo vuelve a florecer y vuelve a ser vibrante la economía, con aumento en la inversión, en las exportaciones y en el consumo privado. Estas son las proyecciones. Tiene que trabajar realmente mucho el Estado Nacional para que estas proyecciones después se materialicen en resultados, pero tranquilamente se puede consolidar. ¿Cuál fue el problema de esta pandemia? Cierro con esto unos minutitos. El problema de la pandemia es que Argentina no tenía financiamiento porque nos dejaron un estado en default, nos dejaron una economía sin acceso al crédito, y entonces la única posibilidad era financiarlo por medio de las asistencias del Banco Central, la maquinita. Ustedes saben que los medios todo el tiempo están cargando las tintas sobre las maquinitas, la maquinita del Banco Central, cómo se imprime, se imprime, se imprime. Lo deben haber escuchado, ¿o no? Háganme un ok, si alguna vez escucharon que el Banco Central imprime. Bueno, es algo que está en el día a día de los medios, de los analistas de comunicación. Y es verdad que este año se tuvo que imprimir mucho porque Argentina no tenía acceso al financiamiento. Entonces fue monumental la asistencia que tuvo que dar el Banco Central al Tesoro. No obstante eso, por ahora, viene controlado, ¿no? Por algunas estrategias financieras que ha hecho el Banco Central y el Tesoro Nacional, el Ministerio de Economía, viene controlado, no se descontroló la inflación. A los números me remito, vamos a cerrar este año, de nuevo como dijimos, seguramente en torno al 31%. Pero, ¿cuáles fueron esas estrategias? Bueno, por ejemplo, la de las LELIQs, también una palabrita que deben haber escuchado, esto es endeudamiento del Banco Central, que, bueno, no está creciendo mucho en los últimos meses, está relativamente controlado, pero el Banco Central tiene que pagar una tasa de interés en pesos de 38% anual, 45% efectivo, una tasa de interés considerable. Bueno, también otro de los desafíos para el año que viene es, de a poquito, empezar a desarmar esta deuda que tiene en particular el Banco Central. ¿Qué pasa en materia de reservas? También otra de las variables que deben haber escuchado en el día a día últimamente, que se está empezando a poner en cuestionamiento, en jaque, se está empezando a generar dudas sobre su evolución. Bueno, ha bajado desde inicios de esta gestión, desde diciembre, 2.400 millones. ¿Es mucho? ¿Es poco? Yo diría que no es tanto porque se pagó deuda por 3.500 millones. O sea, si no se hubiera pagado esa deuda, hubieran subido las reservas. Bajaron básicamente porque se pagó deuda. No obstante, lo que preocupa de las reservas es que, fíjense, esto es bajando la lupa, una dinámica más diaria. Ven que hay más barras en rojo de las barras en verde, quiere decir que día a día estás perdiendo mucho por goteo. Todos los días 50, 50, 100, 30, 20, 80, estás perdiendo mucho por goteo. Y eso es algo preocupante porque, bueno, a la hora de generar expectativas, confianza en la economía, es algo que tenés que resolver, ¿no? ¿Por qué se produce eso? Bueno, básicamente por esto que llamamos, deben haber escuchado también, los economistas, los analistas llaman mucho como brecha cambiaria. ¿Qué es la brecha cambiaria? Es la diferencia entre la cotización del dólar oficial, el dólar que es el que el Banco Central le da a los importadores para que traigan productos del resto del mundo, y el cual le paga a los exportadores que venden al exterior, el dólar oficial, el dólar de 80 pesos, y los otros dólares. Ustedes saben que en Argentina, lamentablemente, hay otras cotizaciones de dólar, por ejemplo, la del dólar MEP, la del dólar contado con liquidación y la del dólar blue, o dólar ilegal, que es uno de los más conocidos, ¿no? Entonces esta brecha está muy alta hoy. Este es el gran desafío, y cierro con esto, es el gran desafío que tiene nuestra economía, empezar a hacer bajar esta brecha porque no es compatible con una economía en crecimiento, una economía que se revitalice, que vos tengas estos umbrales tan importantes entre los dólares alternativos y la brecha cambiaria. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Les quiero dejar tal vez como
Conclusión de este encuentro, esto solo. ¿Qué alternativas tenés para tratar de trabajar sobre esto y dejar de tener esta brecha cambiaria? Bueno, los liberales, los economistas liberales o los analistas liberales lo que dicen es, tenés que tener un único mercado de dólar, tenés que tener un solo dólar, y entonces no tenés más brecha. Pero ¿qué pasa? Si vos hoy dejás de regular, dejás de administrar el mercado de dólar, la compra y venta de dólares, si eso lo dejás de administrar, el dólar salta. Estamos todas y todos de acuerdo que salta, deja de ser de 80 el dólar oficial y se va a 120, 125, 130. Bueno, son niveles enormes. Eso llevaría aparejado una pobreza muy, muy superior a este 40% que ya es dramático. Eso automáticamente impacta sobre los precios de la economía y posteriormente sobre los niveles de pobreza e indigencia. Y no es justificado. No es justificado que el dólar hoy valga 120, 125, 130. ¿Por qué no es justificado? Bueno, básicamente porque tenemos esta evolución. Los dólares alternativos, acá están graficados dos, el contado con liquidación y el blue, el ilegal, han saltado en términos reales 70% en el último año. No tiene ningún tipo de sentido. Esta serie es homogénea, no tiene el impacto de la inflación. Entonces, fíjense cómo venía el promedio, 2013, 2014, 2015, 2016, todo el gobierno de Macri, buena parte del gobierno de Cristina. Venía equilibrado, en un nivel más o menos igual. Y en 2019 empieza a saltar muy fuerte estas dos cotizaciones de dólar, en particular la del blue, que ustedes hoy vieron en los diarios tal vez, o en los medios, que está a 157, 158, saltó muy fuerte. Y saltó 70% en el último año. No hay razón de ser para esto, no tiene sentido. Esto es producto puramente de la especulación financiera. Y sí, el Estado argentino, el Banco Central, el Ministerio de Economía, el Gobierno Nacional, convalida esto, lo único que va a estar generando, convalidando, es un salto de precios muy considerable y un deterioro de los salarios que no se justifica por variables macroeconómicas. ¿Cuál es el problema hoy con estos niveles de brecha? Estás teniendo muchas argentinas y argentinos que compran dólares. Ustedes lo deben saber porque muchos de ustedes, malvados, malévolos, deben comprar dólares. No hay problema, no es un problema de personas, no tiene la culpa la persona, el problema es de los incentivos, de cómo está hoy en día dispuesta la macroeconomía, donde tenés estos problemas de brecha cambiaria que te incentiva a comprar dólares baratos, lógico. Entonces, esto es el resultado de tener estos niveles de brecha. Tenés casi 4 millones de argentinas y de argentinos que compran dólares todos los meses. ¿Qué hizo el Banco Central entonces? Limitó. Dijo, no, acá se están aprovechando, todas estas personas no pueden comprar más dólares. Esto es de hace 2 semanas, ¿no? ¿Quiénes? Personas que no puedan demostrar ingresos estables, personas que cobran el IFE ya no pueden comprar más dólares a cotización oficial, personas que accedieron al ATP por medio de sus empleadores tampoco, quienes recibieron créditos a tasa cero, etcétera, 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 etcétera. Funcionarios tampoco, diputados, senadores tampoco. Entonces, ¿por qué digo que no es justificado que el dólar valga 157, 158? No tiene ningún tipo de razón macroeconómica. Cierro con esto, ahora sí, lo prometo. Porque hoy tenés un superávit de lo que le vendés al mundo y le comprás al mundo fenomenal. Tenés 10.000 millones de dólares hasta la fecha y va a cerrar el año, porque esto es al mes de agosto, en 16.000 millones de dólares. Es mucho, es mucho. O sea que hoy tenés ingresos genuinos de dólares. El único problema que tenés es que muchas argentinas y muchos argentinos todos los meses de a poquito te llevan, te compran porque se lo vendés barato. Entonces tenés que trabajar sobre ese segmento. Pero hoy tenés una muy buena situación que te deja muy bien posicionado de cara a 2021 en materia de los dólares genuinos que la economía argentina genera. Esta es otra forma de verlo, bueno, considerando más conceptos como Argentina tiene dólares genuinos. Tenés sí un problema de liquidaciones, el agro, el complejo agroexportador está liquidando poco y a su vez en particular se está prefinanciando poco. Antes tomaba dólares del exterior previo a realizar la exportación prefinanciándose. Hoy no tiene incentivos de hacerlo, entonces ingresan pocos dólares del agro por medio de ese canal del prefinanciamiento. Bueno, cierro ahora sí, últimas 2 plaquitas. ¿Qué está haciendo el Banco Central entonces? Cambió la forma de mover al dólar, ahora el dólar oficial se va a mover de forma sorpresiva en vez de forma anticipada todos los días.
va a ser un desarme parcial de las LELIQs, esa curva habíamos visto que estaba más o menos estable, de a poquito va a empezar a caer, y va a establecer otro tipo de regulaciones de capitales. Pero lo ha dicho el presidente del Banco Central, el ministro de Economía y otros funcionarios del área económica, considera todo el gobierno nacional que este es el tipo de cambio real, o sea, el dólar oficial ajustado por la evolución de la inflación que hay que defender. No se justifica en lo más mínimo un dólar de 120, 130, 140, 150. Entonces, no es por ahí. Si lo que buscan es una devaluación, eso no soluciona los problemas y esta administración no lo va a convalidar. Y el Ministerio de Economía, ¿qué hizo? Bueno, bajó un poquito las retenciones para incentivar la exportación y la liquidación y empezó a fondear a los pequeños productores con créditos blandos, además de fideicomisos para obras y un fondo fiduciario para promover el ahorro hipotecario. Estas son las últimas medidas que se largaron el jueves pasado y no quería cerrar la charlita sin hacer una mínima mención. Bueno, apuré un poquito sobre el cierre porque no quería incumplir con los plazos, con el horario. Pero lo que quería decir es que, entonces, para sintetizar, panorama que venía complicado en 2019 con una crisis de arrastre muy, muy rotunda, problema de default, el default heredado de la deuda externa de Macri, problema de la pandemia fue la estocada final y de a poquito ahora la actividad económica volviendo a sacar la cabeza de abajo del fondo del océano, de a poquito, ya yendo a niveles más normales. Y por último, un atolladero, ¿sí? Un problema que todavía está irresuelto por el canal financiero, por el canal de la insuficiencia de dólares, con su consecuencia sobre estas cotizaciones de dólares paralelos, ¿no? Hay que resolver eso. Si se resuelve eso, Argentina tiene excelentes perspectivas macroeconómicas para que 2021 sea un año de repunte fuerte y dejar de tener estas crisis agudas, cíclicas, tan rotundas que hacen mucho daño, ¿no? Porque nos terminan pegando en materia de desempleo y en materia de pobreza. Eso hay que dejarlo atrás. La economía argentina no puede seguir cayendo. Es una asignatura pendiente que tenemos y bueno, y lo más acuciante obviamente es revertir estos niveles de pobreza e indigencia que son inmorales, ¿no? Hay que decirlo. Es la gran asignatura pendiente de la democracia, ¿no? No de un solo partido político, sino de la democracia, pero que se agudizó muchísimo en los últimos años. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. La verdad que es un placer para nosotros escucharlo, no solamente porque se nota que no solamente es especialista en la materia, sino que claramente se distingue su docencia en la explicación. Así que, así como mencionó, siempre es bueno reflexionar, no solamente en estas épocas de crisis, sino siempre tener un estado de situación para justamente saber dónde nos encontramos y hacia dónde vamos, como usted bien dijo. Ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas, que les quiero mencionar que por la cantidad de consultas e interés en la charla, hemos recibido muchas preguntas que lamentablemente estamos limitados en el tiempo, pero vamos a pedir que sean enviadas todas las preguntas y consultas que tengan y que no puedan entrar ahora en poder darles las palabras, puedan enviarlas a la página de Facebook del espacio Rawson Nuevo, en la cual se está transmitiendo en este momento la charla en vivo, y seguramente el licenciado, que un poco lo comprometo públicamente, nos podrá enviar después las respuestas y seguramente vamos a compartir sus respuestas tanto en el debate interno de cada una de las comisiones como en los encuentros que todas las semanas tenemos en el espacio. Así que por favor, las preguntas las envían a la página del espacio o también por WhatsApp vamos a recibirlas y vamos a tener la respuesta del licenciado. Así que vamos por una cuestión de orden y de tiempo, pedimos disculpas. Sí, le voy a pasar la palabra al profesor Riveros, que tiene una pregunta para hacerle al licenciado. Ezequiel, tiene la palabra. Sí, hablábamos con Sergio la otra vez vía WhatsApp acerca del desembolso que hizo el FMI en el último año de la gestión macrista,
que fueron aproximadamente 44.000 millones de dólares. Nos gustaría que Sergio nos explique qué sucedió con esos dólares, a dónde fueron a parar, en qué se utilizaron, si fue lícito lo que se hizo. Contanos, Sergio, un poquito de eso. Bueno, excelente, gracias César por la pregunta. Mil disculpas por haberme extendido un poco en la exposición. El tema es que quería dar un pantallazo general y no dejar nada afuera y bueno, me parece que era importante poner algunos numeritos más allá de, ¿no?, de hablar genéricamente, hacer una exposición meramente oral, donde tal vez las ideas es difícil transmitirlas sin un gráfico de apoyo. Bueno, Ezequiel, respecto a la pregunta del FMI, sí, tuviste estos 44.000 millones de dólares. A ver, sobre la licitud desde el punto de vista legal, yo creo que es lícito porque la aprobación viene dada por el Congreso en la ley de presupuesto. Hubiera sido deseable, sí, que pasara por una ley específica de endeudamiento, como está haciendo esta administración a la hora de refinanciar. El refinanciamiento con los acreedores privados, esta administración lo pasó por el Congreso. ¿Hacía falta? No, no hacía falta, pero eso te da una institucionalidad distinta, otro aval. Todas las fuerzas políticas son las que terminan dándole una carnadura mucho más genuina a la decisión, en este caso de refinanciamiento, no de endeudamiento, así que hubiera sido mucho más deseable. ¿Qué se hizo con esa plata? Bueno, en parte se cubrió presupuesto, gastos corrientes en pesos se cubrieron con dólares. Absurdo, ¿no? Todo lo que contraindica la teoría de finanzas públicas. Vos abrís cualquier libro y te dice, mirá, si querés hacer desembolsos presupuestarios de tu presupuesto público, no te endeudes en los mercados internacionales tomando deuda en dólares, que vos los dólares no los imprimís, no los generás. Entonces se hizo todo lo contrario, se cubrió gasto presupuestario. Y en particular hubo un segmento que me gustaría detallar, que es el que se habilitó en el mes de abril de 2019, que fueron 9.000 millones de dólares. Al final no se gastó todo porque no les dio el tiempo. Se gastaron 6.000 millones de dólares, o sea, un 15% de la deuda total que contraímos con el Fondo Monetario se gastó, ¿saben para qué? Bueno, para mantener ficticiamente planchado, para que no se lo lleve puesto del mercado. ¿Se acuerdan lo que era 2019, ¿no? 2018-2019. Corrida tras corrida tras corrida. Días donde el dólar saltaba 10%, otros 20%, 5%. Bueno, con 6.000 millones de dólares licitaron, hacían licitaciones todos los días y el mercado, taca, le llevaba dólares subsidiados que eran de ese endeudamiento del Fondo Monetario. Bueno, en eso se aplicó esa deuda. Entonces hoy tenemos 44.000 millones de dólares, de los cuales 6 directamente se los manoteó el mercado, y hay que devolverlos todos. Y esos dólares, fueron cambiados, se destinaron a pagar, como les decía, gastos corrientes en pesos, y hoy en día tenés esa deuda. Lo que va a pasar, el refinanciamiento que se está buscando ahora es tratar de extender el horizonte de plazos, hacerlo más armonioso a lo largo de muchos años. Ustedes saben que la característica que tenía la deuda con el Fondo Monetario es que se devolvía en muy, muy poquitos años. Entre 2021 y 2023 tenías que devolver más de la mitad de esos 44.000 millones de dólares, era totalmente imposible. Lo que se va a buscar ahora en esta renegociación, que está en curso ahora, justo ahora, con el Fondo Monetario, es espaciarlo mucho más a lo largo de varios años y, bueno, en la medida de lo posible, tratar de que el Fondo Monetario no te condicione. Yo creo que desde lo político no tienen argumentos para intentar condicionar, ponerle una espada de Damocles a la política argentina, pidiéndole reformas laboral, reforma previsional, reforma del comercio exterior. No tienen argumentos de lo político, porque este préstamo fue totalmente un préstamo político a la administración pasada. Así que yo creo que, bueno, ahí tenemos un punto fuerte para resistir los embates de esas eventuales reformas que nos pueden llegar a pedir. Pero estamos en el medio de una renegociación y ustedes saben cómo es. Esto no deja de ser un choque de dos intereses. El interés argentino, defendido por el Ministerio de Economía, y el interés mayormente del Tesoro de Estados Unidos, defendido por el Fondo Monetario. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Ahora tiene la palabra José Luis Oribe. Quería hacer otra consulta. José Luis. Sí, buenos días, buenas noches, Sergio, perdón.
Sergio, consultarte respecto del pequeño ahorrista. Ese ahorrista que a lo mejor tiene 200.000, 300.000 pesos. ¿Qué es lo que debería hacer el pequeño ahorrista con esos fondos? Que lo tiene en pesos en su casa. ¿Debería llevarlo al banco? ¿Debería cambiarlo por otra moneda? ¿Qué es lo que debería hacer? Bueno, me encanta, pregunta fundamental, me encanta, perfecta esa pregunta. A ver, en primer lugar, no hay ningún tipo de riesgo de tipo bancario, como lo que pasó en 2001 con el corralito, con la corrida bancaria. O sea, eso hay que descartarlo de plano, no tiene nada que ver las situaciones. Yo sé que la memoria reciente de la economía argentina no llegaron a pasar ni 20 años, y uno una vez que se quema con leche, una va que llora, pero el sistema bancario argentino cambió. Realmente se curó en salud a partir de eso, después de que pasó ese colapso, y hoy en día está muy sólido el sistema financiero. Así que dejar la plata en el banco no tiene ningún problema de posible riesgo de confiscatoriedad. Absolutamente nada. Ahora, la dejo en el banco y bueno, ¿qué hago con eso? O sea, ¿cómo la pongo a trabajar para no perder plata contra la inflación? Si me quedo en una cuenta corriente, todos los meses voy teniendo menos poder adquisitivo de esos ahorros. Entonces, ¿qué quiero decir? Bueno, la opción de comprarlo del dólar ahorro del Estado Nacional hoy en día está bastante limitada, por eso que les mostraba, ¿no? Hoy en día el Banco Central la cortó bastante. Si alguno o alguna de ustedes cobra el IFE, ya no va a poder comprar más los $200. Si alguno o alguna de ustedes cobra parte de su sueldo con el ATP, porque sus empresas reciben el ATP, no va a poder comprar más dólares. Tal vez, y no nos escucha nadie, si alguno de ustedes puede seguir comprándolos, no dejan de ser un subsidio. Así que si tengo un puchito de excedente todos los meses, sigue estando barato el dólar oficial que me vende el banco vía el Banco Central. Así que no es una mala opción. Pero, yo no soy un dolarizador, lo que les quiero decir es, los activos, la forma más eficiente este año de cuidar los ahorros fueron los bonos en pesos. Los bonos en pesos fue la inversión más estable este año, la que mayor rédito dejó. Los bonos argentinos ajustados por inflación. Yo sé que hablar de esto es por ahí un poco oscuro, ¿qué es un bono? ¿Cómo lo compro? Bueno, hoy la mayoría, casi la totalidad de plataformas de home banking de los bancos te permiten comprarlo desde el mismo home banking, ni siquiera te tenés que abrir una cuenta en una sociedad, en un broker de bolsa. Es muy fácil, desde el mismo banco lo podés comprar. Busquen bonos argentinos que ajustan por inflación, los que pagan una tasa por arriba de la inflación, o sea, los cubre por la inflación y encima les da un poquito más. Esa fue la inversión que este año mejor rindió, más que todos estos dólares alternativos, más que el dólar blue, el dólar ilegal, más que el dólar contado con liquidación, MEP, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es, uno sabe que lo más fácil siempre para las argentinas y los argentinos es compro dólar y sé que con eso me desentiendo, estoy tranquilo, no voy a perder tanto, porque el dólar también tiene inflación, o sea, Estados Unidos también tiene inflación, así que si tengo un dólar billete en una cajita de hace 40 años, no vale lo mismo que tenerlo hoy, ¿no? O sea, se depreció también porque Estados Unidos tiene un poquito de inflación. Pero lo que les quiero decir es que, bueno, el que quiera animarse un poquito más por fuera de esa opción tradicional, les recomiendo que indaguen un poco en lo que son los bonos argentinos ajustables por inflación, que este año fueron la inversión más rentable por lejos. Algunos bonos aumentaron más del 100% en este año. Perfecto, muchas gracias, licenciado, muchas gracias, Ezequiel, José Luis, por sus intervenciones. Y quiero comentarles que el chat del grupo y también por privado está lleno de preguntas y consultas muy interesantes, así que advertirle que tendrá una tarea ardua posterior a esta charla. Lamentablemente por el tiempo todas las preguntas vamos a responderlas, como ya les dije, en la metodología, en un encuentro posterior. Y ahora sí le vamos a dar la palabra al conductor del espacio Rawson Nuevo, el doctor Pablo García Nieto, para que haga el cierre de esta reunión. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Sergio querido, muchísimas gracias por estar en San Juan, ahora virtualmente y apenas se pueda, tomando el mejor vino que vas a tomar acá y en el espacio Rawson Nuevo. Ya estamos comprometidos,
vamos a tratar de ser el mejor anfitrión, los mejores anfitriones. Realmente felicitar a todos los que se han sumado, los que participan en el espacio, aquellos que funcionarios, no funcionarios que hoy se han prendido esta charla, amigos y amigas, realmente un placer. Teníamos desde inicio del año en el espacio Rawson Nuevo, como bien lo explicó allí Jessica, y las comisiones han venido diagramando, trabajando, y esta pandemia, que entre todas las cosas que por allí nos ha postergado, nos han hecho tener que adaptarnos, era que el espacio Rawson Nuevo sea una cocina de ideas, de proyectos y también de oportunidades para poder tratar temas que son comunes a todos, ¿no es cierto? Y que podamos desde allí iluminarnos, ¿no es cierto?, con los que más saben, con los que están dispuestos y con los que nos pueden seguir dando una mano en este camino que es la vocación de hacer algo por el otro, organizadamente, y acompañar un proyecto, como en nuestro caso, acompañar el proyecto del gobernador Sergio Uñac. En esta ocasión, realmente un orgullo muy grande, y no va a ser la única, vamos a tener más, y con Sergio agradecerte la humildad. Yo le voy a contar una cosita. Cuando lo hablamos con Ezequiel en el ámbito de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, cuando nos dimos cuenta que ya vamos a terminar el año virtualmente, comenzamos a hablar con todas las comisiones, y bueno, y salió en fortalecimiento decir, bueno, que hagamos algo para toda la provincia, para invitar a todos libremente, para que cada uno invite, no tan solo que estemos los que participamos en el espacio Rawson Nuevo, sino que sirva de carta de presentación para todos. Y hablamos de Sergio Chousa, de sus intervenciones, de sus discusiones fundamentadas contra estos que nos quieren venir a querer agarrar mal parados, los Milei y todas estas cosas que se hacen conocidos, tristemente célebres, pero cuando tienen que poner la cara no están, o cuando tienen que dar fundamentos serios, van y siempre buscan alguna frase que puede ser más apetecible desde lo gracioso, pero fuera de la racionalidad, o fuera de interpretar, como hemos tenido hoy día la oportunidad, con números, con fundamentos, con las cosas como son, ¿no es cierto? Saber de los números significa que detrás de los números hay personas, hay familias, hay oportunidades y un horizonte. Entonces creo que en esto hemos pasado por encima el objetivo. Y le decía, hablamos de Sergio, estuvimos ahí, charlamos, lo contactamos y no dudó un segundo en venir y estar hoy día con todos nosotros, y ese es el valor agregado, de lo cual personalmente y en nombre de todo el espacio Rawson Nuevo, Sergio, te quiero agradecer, te quiero felicitar, no tan solo por lo académico, no tan solo por tu trayectoria, sino principalmente por el compromiso, por el convencimiento, por la amplitud y por la sencillez, la humildad en hablar hoy día con nosotros. A todos te vamos a seguir sacando el jugo, Sergio, no tan solo para cuando venga a tomar el mejor vino, sino con todas las preguntas. Ya vamos a evaluar cómo vamos a hacer las respuestas, quizás con algunos cortos, algunos videos. Bueno, ya veremos cómo lo vamos a instrumentar a través de la comisión. A todos los que se han prendido, bueno, este es el espacio Rawson Nuevo. Esto vamos a seguir planteándolo. Súmense, tráiganos las ideas y lo que les interese, que lo podamos plantear para que, como Sergio, que rompió el hielo, ya ha dejado la vara bien alta y eso nos gusta, allí vamos a ir tratando todos los temas para que todos nosotros que tenemos vocación de hacer algo por los demás, que podemos mirar a los ojos a cualquiera, que tenemos la frente bien alta y estamos comprometidos, también tengamos herramientas desde lo académico, de lo formativo, para poder también debatir y poder decir con mucha tranquilidad, pero cuáles son las razones que nos mueven a seguir apoyando a este proyecto. Realmente buenísimo. El día de hoy tiene que terminar sí o sí con
con el triunfo de la selección argentina y es un gran 8 de octubre que comenzamos con el natalicio del general Perón. A todos los peronistas que nos acompañan, a todos los no peronistas, bienvenidos al espacio Rawson Nuevo, que podamos seguir discutiendo estos temas que no tienen que ver con una pertenencia partidaria, sino con la realidad efectiva y con lo que entendemos que debemos saber todos y preocuparnos todos por un futuro mejor, no para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Por eso, Sergio querido, un abrazo grande a la distancia. En el espacio Rawson Nuevo, tu silla está permanentemente, te vamos a seguir sacando el jugo. Y a todos, muchísimas gracias y será hasta el martes que viene. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias al anfitrión del espacio, nuestro conductor, doctor Pablo García Nieto. Muchas gracias otra vez, licenciado Sergio Chousa, y a todos ustedes por haberse conectado. Buenas noches. Chao, buenas noches.